Aló. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, primero que nada agradecerte por abrir un espacio genuino, me parece, para compartir este camino espiritual. Sí, es un parte del proyecto de la radio, hablar de cosas que a veces en otros medios se tocan un poco alternativamente o de manera un poco por arriba, y nosotros queremos conversar. Primero queremos saber, por ejemplo, evidentemente creo que sabemos la respuesta desde ya, pero para darle un puntapié inicial, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Seguimos en algún plano? Sí, por supuesto que sí, y seguimos en contacto también. Bien. Para ese contacto, en ese contacto, digamos, es donde lo que hoy se llama ser medium, ¿no? Tener contacto con personas que están en otro plano. ¿Vamos bien por ahí? Sí, exactamente. Bueno, Sí, dale. Yo más o menos te quiero contar cómo llega mi vida a la mediunidad, ¿no? Claro, esa era la otra pregunta, digamos. ¿En qué momento vos te diste cuenta que había algo más, que no era lo que la gente de a tu alrededor veía o sentía? ¿Cómo fue ese camino, ese descubrimiento? Bueno, exactamente es como vos dijiste, el tema de cómo uno lo percibe y lo siente, porque es como una sensación que viene y lo empezás a sentir con el cuerpo. Yo, por ejemplo, en mi caso, apareció en mi vida como a los 11 años, más o menos, 10, 11, y o por lo menos cuando yo me di cuenta de que estaba presente en mi vida esas sensaciones, y comencé a sentir presencias, a percibir cosas, por ejemplo, que en ese momento no las podía explicar del todo. Al principio me dio miedo, como suele pasar, viste, que cuando no entendés algo te pasa que tenés miedo, y yo desde ese momento que me sucedió, yo lo bloqueé por muchos años. ¿Y qué fue lo que te acordás que te haya sucedido en esos 11 tempranos años? Fue un momento de mi vida que decís, no es que suceda en un momento específico, sino que vino como una ráfaga. Fue un momento en el día que yo estaba despertando y me estaba levantando, y siento una presencia que en ese momento pensé que solamente era algo sensible o algo que por ahí había sido producto de mi mente, pero cuando miro hacia el costado, fue que vi la presencia de una mujer, y aparte en ese momento vi todo su ropa, todo acercándose hacia mí, y bueno, el susto fue grande en ese momento también. ¿Qué hiciste y cómo terminó esa historia? En realidad, en ese momento, yo no sé si muchos recordarán que en la época de nosotros era se utilizaba mucho el que los papás nos enseñaban a rezar o a persignarnos y decir, bueno, esto no es a pedir ayuda a Dios, a Jesucristo, lo que sea, y eso desaparecía. En mi caso, lo que pasó fue que cuando yo observo, yo estaba en mi habitación y tenía la puerta enseguida a la habitación de mis papás, y en ese momento la mujer, cuando yo me persigno, la mujer se va, o sea, nunca llega hacia donde estoy. Y bueno, y en ese momento, que hay momentos en el cual yo creo que muchas de las personas de esa época que capaz que conectamos con eso, no tuvieron la guía o el sustento necesario en ese momento. Yo, por ejemplo, en mi caso, en ese momento la guía clara fue mi mamá, que mi mamá era muy espiritual, muy de conectarse con esas cosas, y ella fue la que me habló en ese momento para poder tranquilizarme, porque de verdad estaba muy, muy alterada.
pero en realidad después de ese momento vinieron otros acontecimientos, al cual ella fue la que me dijo lo que iba a pasar, lo que no, pero lo que significaba. En ese momento la mujer desaparece sin más, o sea, nunca volviste a verla ni nada, simplemente fue como ese inicio, digamos. Sirvió para ese primer contacto. ¿Y vos sentís que la religión te ayudó en algo? No sé si me ayudó, o yo la religión siempre la tomé yo como yo la sentía. En realidad mi contacto siempre fue, si bien en esa época éramos mucho de ir a la iglesia o de estar, mi contacto siempre fue conmigo y la presencia o lo que yo creía que era Dios. Siempre fue como un contacto íntimo que tuve, pero siempre tuve esa conexión. No sé si me ayudó o no. Creo que en alguna etapa capaz que sí, en algunas etapas capaz que sí para tener esa conexión, pero yo sentía que había algo más que todo eso que nos enseñaban. Claro. Estructuralmente, ¿no? Claro, por algo que iba por fuera, digamos, algo de lo que no se hablaba. Sí. Exacto, era algo más, o sea, estamos acostumbrados a lo que sea tangible, a lo que vemos, entonces muchas veces generaba como, y más en esa época, miedo a lo que no se ve, a lo que no se percibe. También después quería hablarte algo de eso, que hay muchos mitos sobre la mediunidad. Claro, ahí está. Que me ha pasado en las sesiones. Exacto. En el proceso, cuando para vos fue importante, vos hablabas del entendimiento por parte de tu madre, que tu familia haya alguien en tu familia que hubiera tenido ya ese contacto ayuda o es algo como se suele creer también, capaz que ahí entramos dentro de uno de esos mitos, como que esta forma de conectar es algo que se traspasa de generación en generación, digamos, que hay como linajes más abiertos a este tipo de actividades o a ser más sensibles para otros planos. Sí, la conexión viene del linaje. Eso creo que se trae también, o sea, no quiero decir que no se aprenda, ¿no? Porque después hay otros temas, no como que el que acá aprendes a ser terapeuta, ¿no? O sea, todos tenemos el don, uh-huh. Todos venimos con ese don, no todos tenemos esa puerta abierta. No todos tenemos esa puerta, o no todos venimos a abrir esa parte nuestra de la percepción. Sí, todos podemos lograrlo, igual que canalizar, todos podemos. Y a mí me ayudó un montón la parte de mi mamá y lo que yo ya traía, que es algo que no lo podés negar. Porque yo, por ejemplo, como te decía, lo bloqueé por muchos años, pero después volvió esa percepción. Más adelante, cuando empecé con las terapias, ahí volvió toda esa percepción, volvió como diferente igual, ¿no? Al principio. Era como una presencia que yo sentía todo el tiempo, una sensación en el cuerpo, lo sentía en el cuerpo, y después se empezó a hacer más clara, ¿no? En la sesión empecé a recibir mensajes, que daban las sesiones, a veces también fuera de las sesiones, que fue cuando cuando empecé a percibir fuera de eso, pero ahí viene un camino también del cual nosotros o las terapeutas o las medium, después lo empezás a trabajar a ese canal y lo podés abrir y cerrar cuando vos sientas que es necesario. Cuando vos decís que volvió, ¿cuántos años pasaron de aquellos 11 años? Y yo 11 años y yo volví a percibir antes de las terapias, era como por etapas, y yo creo que es cuando en realidad el estado que uno se encuentra en ese momento también, que está como más perceptivo y como más abierto a esos canales, porque fue más o menos como a los 24, 25 años que volvió, y volvió de la misma manera, con una presencia masculina esta vez, y en realidad tampoco... ahí yo no tenía conexión, o sea, de recibir mensajes, pero también puede ser por ese canal que yo no lo abría del todo, porque el miedo paraliza muchas veces, y yo lo que sentía era miedo en ese momento todavía.
tenía unos 25 años, y después sí empecé a sentir en las sesiones con mensajes, a escuchar mensajes. Si a veces estoy con el canal muy abierto o estoy muy tranquila, porque eso requiere también que vos estés en silencio y cuando estás demasiado conectado, ahí es cuando empiezo a recibir los mensajes, y después cuando siento que alguien me quiere enviar un mensaje, me conecto, y ahí es cuando empiezo a recibir mensajes, a visualizar lugares, ropa. La persona aparece con X ropa, que yo siempre digo que lo hacen justamente para que la persona que está consultando sepa que realmente es así, que está sucediendo esa conexión. Palabras, gestos, me muestran cosas que utilizaban, perfumes, aromas, puedo llegar a sentir. Genial. Después en ese cuando tenías 24 años que aparece esa persona masculina, ahí tuviste, con respecto al de los 11 años, un avance distinto en cuanto al contacto, o volviste a tener el mismo miedo y cerraste todo ahí? Ay, me encanta esa pregunta, porque en ese momento en el cual yo a los 25 veo a esta persona, fue increíble lo que sentí. Yo no sentí miedo ahí sí no sentí tanto miedo como el miedo que sentí cuando tenía 11. Igualmente ya tenía como que algunas conexiones con eso, siempre estaba conectada con eso y tenía otra apertura, ¿no? Pero en realidad fue una conexión de una mirada que fue tan lindo lo que yo sentí cuando esta persona se presentó, que no me habló, pero podía percibir que su energía era algo bueno. Era como una energía muy especial que tenía esta persona, y ahí sí no sentí, fue la diferencia que yo sentí en ese momento para ir perdiendo el miedo y abrirme a eso, a todo ese mundo, ¿no? Ahí estaba tu madre también para que vos comentaras con ella la experiencia. No, en ese momento no, fue después. En ese momento ella no estaba, pero después sí le comenté, y en realidad estaba como, ella tenía como mensaje siempre de que siempre sabía lo que estaba percibiendo y lo que me estaba pasando, como que me lo anticipaba de alguna manera. Yo a veces, obviamente como joven, como todo joven, a veces escuchás y a veces no, después te empieza a resonar con el tiempo. Claro. Pero sí, ella me daba mensajes claros de todas las cosas que me estaban pasando, espiritualmente, ¿no? Claro. ¿Cómo es si siempre se presentan igual, siempre se presenta de la misma manera? Porque para el que no ha tenido esas experiencias, para imaginarnos, digamos, viste que a veces las películas hacen como esa imagen entre humos, que aparece alguien o una cosa así, no sé, y quizás a uno se le hace la idea que puede llegar a ser un poco más sencillo, pero no lo sé. O hay algunos que sienten en algunas películas, me acuerdo de Sexto Sentido, que el niño decía que sentía un frío antes de... ¿Cómo es? Y si es en realidad todas las apariciones despiertan o te hacen sentir lo mismo. No, todas no. En realidad se presentan diferentes según el mensaje. Yo también percibo, según lo que me ha pasado mucho, es que según el tiempo que ellos hayan trascendido, ¿no? O que no han trascendido todavía también, porque pueden aparecer seres que se quieren comunicar para algún mensaje, o seres desencarnados que todavía no han trascendido, y esos se presentan a veces con más desesperación, ¿no? No porque sean malos, sino porque no encuentran tranquilidad y se apegan por algún tema, por miedos o por lo material, ¿no? Y eso genera en la persona que viene como sensaciones de cansancio, de estrés o algo. En realidad a mí lo que me ha sucedido es que algunos vienen calmos, con una calma que sí puedo sentir o mucho calor, como he sentido mucho frío. En realidad, por lo general, siento mucho frío, y
el paciente también, el consultante también, porque en las últimas sesiones me ha pasado que me dice, yo no tengo frío, pero sentí como que estaban temblando. Puede ser también que ellos a veces vengan con miedo o claro, porque entregados a la sesión, porque también genera eso. Yo el mensaje lo doy cuando realmente veo que la persona está aperturada a eso, y siempre desde el amor, ¿no? Y con respeto. Pero creo que todo el consultante, a mí por lo menos me ha pasado, que todo el que viene esperanzado a recibir un mensaje. Entonces, si yo veo que la persona está aperturada a recibir, yo le entrego el mensaje con todo el amor. Pero la persona que viene, como me preguntabas vos, me fui un poquito, creo que en muchas ocasiones vienen con calma, con mucha calma, ¿no? Pero también me ha sucedido que han venido, pero es como que yo a veces tengo medio de la sesión para poder dejar recibir el mensaje o que ellos vengan, porque eso no es algo que yo diga, bueno, quiero ver o quiero, no, eso sucede espontáneamente y se tiene que suceder. O sea, eso no se busca, no es que vos vayas y digas, ay, voy a la sesión y quiero hoy ver a fulanito si estás ahí. No, nada de eso. Esa era mi otra pregunta. Nada de eso. Porque puede haber una idea de que alguien vaya y diga, bueno, mirá, no sé, preguntarle a mi abuela tal cosa, y por ahí no quiere decir que aparezca la abuela, digamos. Puede aparecer alguien. Claro. Puede no aparecer nadie. Puede no aparecer nadie. En realidad a mí no me ha sucedido hasta ahora. Pero sí puede ser, porque a veces la persona, por eso te decía, el canal no está abierto. Uno como terapeuta tiene que estar siempre también en la energía muy cuidada. El que viene también tiene que tener esa energía. Por ejemplo, a mí me sucedió que vino una muchacha y estaba como muy alterada, pero demasiado alterada, que sí hubieron mensajes muy, muy precisos y muy puntuales, que ella pudo conectar, quería después saber más, pero para mí, para el cuidado de ella, y yo necesitaba otras sesiones, porque a veces requiere de otras sesiones para que el consultante se tranquilice, y que realmente no es decir, quiero saber, sino que de a poco ir llevándolo y guiándolo también, porque tiene que estar limpio, tiene que ser realmente algo que el mensaje le llegue de manera amorosa. Entonces, cuando están medio alterados así, me pasa que trato de calmar y de que las sesiones no sea una sola sesión, sino varias, para poder llegar al punto de que la persona esté tranquila, lo reciba bien. Hay mensajes de... Eso hablando del consultante. También ellos se presentan de distintas maneras, digamos, hay alguien que se presente enojado, alguien que se presente tranquilo, alguien que se presente nervioso, triste. Ellos, o sea, ellos también tienen esos sentimientos en esos planos, o usan esos sentimientos para expresar para que vos lo entiendas, digamos. Exacto. Se están en un momento donde aparecen, y por lo que yo he recibido, ojo, trabaja de manera diferente. Yo como trabajo conectado con ellos, es la manera que tienen de que traer la herramienta, ¿no? Porque ellos en realidad, cuando pasan a ese plano, ellos no están tristes, no te dicen, ay, como te dicen comúnmente, no llores porque si te ves llorando él va a estar mal. No, él lo que va a querer es que vos tengas esa herramienta para que vos estés bien, porque él ya trascendió, él ya está en otro plano. Hay muchos que traen una paz que no te puedo explicar. Y en realidad sí aparecen. A mí me pasó un caso que se ve que el mensaje estaba ahí para dar, la persona llega justo y el mensaje estaba justo para dar, porque en realidad cuando llegó yo lo sentí como muy avasallante, como hablaba, en realidad no le entendía, te soy sincera, en el principio no le entendía, yo quedé como, no le entendía, traté de comunicarme de otra manera, seguir desde mi lugar conectando con él, pero tratar de calmar,
porque en realidad él estaba alterado, yo no lo entendía, y fue una de las cosas que me quedó porque en realidad, estaba agitado, y en realidad él quería llevar el mensaje a su señora y también decirme y llevarme al lugar antes de fallecer de cómo había sido, porque la pregunta en realidad después, cuando terminamos la sesión y yo le doy el mensaje a su pareja, ella me dice, esa era la pregunta que yo quería saber eso, yo venía con esa pregunta en mi cabeza. Ellos ya estaban conectados, él ya estaba conectado con ella y a su vez conmigo. Esa fue una de las sesiones más fuertes que tuve, porque él, en realidad yo pude sentir en el momento cómo estaba el estado físico de él, el cansancio, todo lo que él sintió en ese momento antes de fallecer, y en lo que en realidad él quería era mostrarme qué había pasado en ese momento, la duda que ella tenía. Bien. ¿Hay en algún proceso, te ha tocado hacer alguna aclaración, digamos, de algo que haya pasado y que la persona haya quedado con o sea, que desde ese momento, desde ese contacto que tiene contigo, hayan esclarecido cosas del presente? Sí, porque en realidad las herramientas son para el presente, para que pueda continuar en el presente, de por qué ciertas situaciones o por qué no. Sí, me ha pasado profundizar en eso. Claro, estoy hablando, por ejemplo, capaz que algún fallecimiento por accidente, alguna explicación de por qué el accidente, qué fue lo que pasó, cómo, eso te vienen con esa información también. Sí, la mayoría de las veces sí. Lo último que me pasó fue con un accidente de auto. En realidad el muchacho queda y fallecen los acompañantes y me lleva a ese lugar antes, porque en realidad es obvio la culpa. Yo digo como siempre, y creo que te lo escuché decir alguna vez, que uno no se levanta pensando que va a querer tener un accidente o llevar a una persona y que la persona obviamente le pase algo, pero en realidad sí tuve una conexión con una de las muchachas fallecidas que le llevó un mensaje a él. Incluso me dijo de una conversación que tuvieron, o sea, no la digo porque es algo personal, pero una conversación que tuvieron antes de ella fallecer, y no hubiera sido de otra manera, o sea, él no pudiera haber hecho algo diferente. Bien. Para que pasara lo que pasó. En realidad fue como una calma para él, un alivio, porque estaba como muy desesperado. Y sí, tuvieron esa conversación, pero en ese momento, cuando ellos tienen esa conversación, en realidad no lo tomó como tal. Fue después que ella me dio el mensaje y yo se lo comuniqué a él, que él entendió un montón de cosas. Claro, o sea que en ese caso, digamos, hay como una explicación que tranquiliza a los que se quedan acá. Sí, hay explicaciones. Hay conversaciones también, me llevan a conversaciones. También me llevó hace poco a alguien que no le gustó algo que cambiaron en su casa, y se trataba de algo que ella utilizaba mucho, y ella me llevó a qué había sucedido con eso puntualmente en la casa, que porque ella no quería que eso estuviera en otro lugar, y en realidad sí lo habían cambiado de lugar, e incluso estaba averiado, y era algo que pertenecía a la persona que se había ido a este plano, pero era algo muy especial, muy significativo. Y lo volvieron al lugar y como que, sentí como, me dice la muchacha, sentí como que todo, todo encajó después de que yo dejé eso en su lugar. Porque en realidad era algo... Eso es lo que a veces genera esas historias de cosas que se mueven en las casas, o ruidos, o demás, también puede ser. Puede ser, sí, porque es muy sutil, es algo que somos energía, ¿no? Y seguimos siendo energías. Y porque lo que queda es lo físico. Me quedo pensando, ¿no? En ese caso no hay una manera
de explicarle a la persona que ya no está, decirle, bueno, mirá, voy a correr esto que no quiero que esté acá porque estamos en la vida real y claro, tener esa comunicación. Claro, pedirle como permiso para correr ese reloj, esa cosa. En realidad, exactamente. Eso que vos dijiste es muy ideal y yo lo utilizo todo el tiempo, en todo. Incluso cuando vas a sacar una ramita o algo de la planta o algo, le pedís permiso. El permiso es fundamental. Es fundamental para vos mover cosas. No quiere decir que lo material tenga algo que ver con todo eso, ¿no? En que, después te vas y lo material... No, sino que tenía mucho significado para ella eso que se rompió y lo dejaron a un lado en un lugar que ella no quería. Bien, se había roto después que ella se había ido de este Sí. Bien, sí. Bien. La molestia de ella era que fue como que no le estaban dando... trascendencia a ella, no solamente el objeto, sino que el objeto significaba ella, digamos, para los vivos, para los que estaban acá. Claro, y simbólicamente a veces la ruptura significa algo más también, ¿no? Ellos traen mensajes sutiles y que nosotros tenemos que aprender a descifrar también, porque en ese momento también de la ruptura de algo, de lo que es lo material, puede haber venido una ruptura de la persona que lo sacó. Yo todavía indagué un poco más y consulté sobre la persona que sacó o si había algo que le generara a ella o algo que le resonara a la consultante sobre esa persona, y sí había una ruptura. Había un quiebre, había algo personal, no sé si se entiende. Exacto. Familiarmente, ¿no? Se entiende. Sí. Entonces había algo para reparar, algo. Entonces ahí está también el mensaje, ¿no? Ellos lo dan de forma amorosa, pero muestran, por ejemplo, algo material no le puede hacer tanto ruido, sino que había algo más atrás. Perfecto. Ahora vamos a ir a una pausa, Ana, y a la vuelta quiero hablar sobre, dejo planteada la pregunta, sobre si a futuro vos pensás que este tipo de comunicaciones vamos a ser más, vamos a estar más aptos para recibir estos mensajes que vayan a ser de algo más común, pero lo hablamos después de la pausa. Bien. Señoras y señores, vamos a la pausa. Estamos hablando una charla muy, muy linda con Ana Faguaga sobre mediumnidad, sobre la vida en otros planos, sobre cómo encaramos la vida en este plano. Cosas muy interesantes y volvemos después de la pausa. Auspicia Fábrica de Pastas Moroni y por supuesto Río Gas de La Valleja 835 junto con Cerveza Col. Pausa y ya estamos con ustedes. Tente en el aire, 24 horas contigo. ¿Qué puede ofertarle un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisieras... Este bloque lo presenta Fábrica de Pastas Moroni y vamos a seguir hablando con Ana. Antes de ir a la pausa le dejábamos una consulta que era si ella piensa que esta relación entre planos, podríamos llamarlo, va a seguir evolucionando, va a ser como algo más abierto a todos, o es importante esto que hablábamos hoy de venir de un linaje familiar. En realidad, yo creo que todos, como te dije hoy, todos tenemos esa percepción y todos podemos estar abiertos con ese canal para percibir, para recibir mensajes y no todos tenemos la puerta abierta, pero sí todos podemos hacerlo. En realidad creo que vas también en un trabajo interno, ¿no? Yo creo que más adelante va a estar como mucho más abierto esa parte y va a ser como mucho más naturalizado, ¿no? Ya está siendo.
pero en realidad es como ir evolucionando, no sé si evolucionando, ¿no? Yo no sé si diría evolucionando o despertando, pero sí la percepción y el tema de cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Creo que en realidad también va en empezar a conocernos más, empezar a estar más presentes. Claro, pero ahora manera. Hay una pregunta, porque sí. Hoy estamos en un punto de ese contacto, pero anteriormente hubo, o al menos tenemos nosotros la idea de que ese contacto era mayor, como que hemos, como humanidad, perdido esa capacidad, se durmió y ahora en estos tiempos parece despertarse. ¿Puede ser que sea así? ¿Sí? En este tiempo siento que ha empezado a despertarse. Claro, pero fue dormida en algún momento. Pero fue dormida, o sea, hubieron muchas cosas, ¿no? De por medio, religión, o sea, no me quiero meter mucho en eso, ¿no? Pero hubieron muchas cosas. Más o menos, cosas históricas sucedieron. Históricas que sucedieron y que fueron apagando todo eso, ¿no? Yo creo que esa manera de percibir las cosas y de esa otra mirada, ¿no? Que tenemos muchas personas en el momento, creo que ahora vemos muchas personas que miramos desde ese lugar, percibimos de ese lugar la vida, la humanidad, todo. Creo que ahora se está empezando otra vez. Creo que va a demorar un poco, ¿no? Por cómo vamos va a demorar un poco, pero que creo que es posible, sí. Genial. Creo que es posible también como guías, nosotros como guías. Ojo, yo lo que pienso es cómo yo lo percibo, ¿no? Como guías también creo que hay algo que nosotros debemos entrenar, ¿no? Porque nosotros como terapeuta, como canalizadores o como lo que sea, medio, no lo que sea, nosotros tenemos este camino también de sanación para nosotros. Nosotros evolucionamos junto con la gente. No terminas nunca de sanar, creo. Bien. Entonces, creo que es ser buen guía también para el otro, dejar el ego, ser humilde. Hay muchas cosas también que pueden llevar a esta humanidad que llegue a conseguir eso, ¿no? Pero tenés que ser guía, me parece. Genial. La idea que tenemos todos, antes de que vos me hables de cómo de desmitificar algo que me habías pedido hoy para hacerlo, es lo que piensa cualquier persona cuando está ante alguien como vos. Si yo pudiera hacer lo que hace esta mujer, pasaría en una reunión familiar con mis finados todo el tiempo. ¿Eso se hace o por qué no es? ¿Por qué no es tan fácil de hacerlo o algo? Y no, porque en realidad nosotros abrimos portales de luz, ¿no? Yo, por ejemplo, pido asistencia, abrís portales de luz y no estás todo el tiempo con esa apertura, ¿no? Tenés que resguardar y también cuidar tu energía. Entonces, después que aprendés a estar en esos momentos así, aprendés a abrir canal y aprendés a cerrar también. No estás todo el tiempo con el canal abierto, no, eso no es verdad. Yo siento que a veces, ojo, pasé por una etapa en que sí, estaba todo el tiempo y un amigo me dijo que no estaba disfrutando y en realidad sí, no estaba disfrutando de todo eso maravilloso que me estaba pasando. Y estoy aprendiendo, o sea, aprendí ese camino de poder cerrar y abrir cuando yo quiero el canal, pero eso lo vas percibiendo en tu cuerpo, lo vas aprendiendo. O sea, no es que yo diga, no, lo cierro y ahora abro y no veo nada y ahora cierro. No es así, es trabajo continuo, es cuidar la energía, cuidar el cuerpo, la alimentación, meditaciones, lleva mucho trabajo. Pero tenés esa posibilidad, por ejemplo, de decir, ay, ¿qué diría mamá en este momento? Y conectar con ella. Sí, tuve muchas conexiones con ella y siento inclusive a veces que no la veo, pero siento su presencia. Y en realidad también, capaz que, por decirlo así, cinchones de oreja, ¿no? que en realidad, o sea, todo lo que me está pasando a veces
en algún momento me lo dijo. Claro. Y en esto de conocerse y de conocerlos, es ellos están más de lo que nosotros creemos. A ver, hay una idea popular que puede parecer que no están nunca y vienen de vez en cuando, o hay otros que piensan que están siempre en la vuelta. ¿Cuál es el punto de ellos? ¿Ellos van, vienen, están en algún lugar y salen para cuando sienten determinado llamado? ¿Cómo es ese contacto? Ellos siempre quieren contacto. Ellos siempre van a querer contacto. En realidad hay veces que a algunos que les cuesta mucho, ¿no? Por eso yo siempre digo, el respeto es fundamental. Pedir con respeto, presentarte con respeto, porque en realidad hay unos que les cuesta muchísimo venir, les cuesta. Pero ellos siempre están, y siempre están porque nosotros los llevamos. Nosotros lo traemos. Y o eso sea que a no veces es tan loco pensar que podemos hablar o que si yo le digo algo a mi abuelo me está ahí conmigo, digamos. No es tan loco pensar en eso. Y no es loco. Y cuando en realidad vos pisás un lugar de sanación, que yo le digo a todos, porque a veces me dicen, no sé por qué, yo sentí la necesidad de venir. Entonces le digo, ¿no pensás que por ahí tu ser querido te guió hasta aquí? Eso es eso. Cualquier persona que está buscando luz, que está buscando respuesta, siempre va a ir a un lugar de sanación, así sea con un medio, no con cualquier otro terapeuta. Va a buscar eso, porque es una herramienta la cual la lleva la persona, el ser querido. Siempre están en contacto con nosotros, siempre. Genial. Ana, pasamos a lo que me decías de desmitificar. ¿Tenías algo en particular? A ver. Porque yo a veces pienso que también hay un mito, ¿no?, sobre lo que es la mediunidad, que es algo oscuro, que es algo que genera miedo, y en realidad no es así. Siempre hay apertura de luz, como decía ahora, siempre los mensajes van a ser desde ese lugar, y no desde el lugar de la oscuridad, ¿no? Porque me han preguntado mucho, no sé, a mí, por ejemplo, yo tengo gente muy, muy allegada que no se anima porque tiene miedo. Entonces nunca va a ser desde ese lugar. Incluso me ha sucedido con personas que vienen, por decirte, que me dicen, yo quiero todas las terapias menos registro. Le digo, bueno, ¿y por qué no querés registro? ¿Qué pasa con...? Bueno, lo que pasa es que tuve una experiencia, bueno, a eso voy también. Yo hice un video, creé un video hace poco sobre eso, porque me parece que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tratamos con esto, o con pacientes, o con personas, porque vos estás abriendo canal y estás entrando a un terreno muy íntimo de la persona, y que se tiene que hacer con respeto. Y creo que la persona no puede quedar con miedo, con dudas, o alterada, como estaba esta persona que me decía que no, que nunca más, que no quería. Entonces pienso que también lo hagamos con respeto, lo hagamos desde el amor. Yo creo que nada, o creo que todo en realidad se hace desde el amor. En realidad la mediunidad es eso, es más con el corazón, y no tanto pensando, sino una conexión con el alma. La mediunidad es eso. No es lo mismo que canalizar, ¿no? Quiero aclarar eso también. Genial. Porque canalizar es algo diferente. Pero eso es uno de los puntos que quería aclarar, porque a veces es como ese miedo de que es algo oscuro, de que algo no viene por ahí. Son mensajes de luz, y son herramientas que te sirven para esta vida, para este momento de tu vida, y aclarar muchas cosas que capaz que dudas que podés llegar a tener, y que los mensajes vienen desde ahí. Y otro mito es que todos lo sabemos, y no es verdad, no todos lo sabemos. Hay momentos que nosotros no somos canal, y por eso también sabemos decir que no,
por eso a veces no, yo muchas veces me doy ese permiso de decir que no, porque no sos buen canal o porque por ahí no estás bien. No siempre estamos bien como para recibir, entonces también nos permitimos tener esa pausa, que no siempre sabemos todo. Genial. Como todo terapeuta, ¿no? Genial, genial. Ana, nos va a quedar alguna charla para más adelante pendientes, porque preguntas y situaciones también, porque está bueno a veces que vos nos cuentes alguna situación puntual, sin ahondar obviamente en los detalles y en las personas, pero sí para que la gente también vaya entendiendo hasta qué punto, hasta qué grado esta relación, esta nueva forma de comunicar puede llegar a ser muy importante para que nosotros entendamos dónde estamos, de dónde venimos y qué mensaje por ahí hay también para nosotros, saliendo de este lugar que vos decís, saliendo del miedo, saliendo de que vos considerarte como una persona que estás en una especie de inframundo ahí, una cosa, eso que nos han pintado, que vos decías, no quiero entrar en la religión, pero es parte de todo el marketing que se hizo de este mundo, para justamente evitar que nosotros tuviésemos el contacto propio de cada uno, o terrenal, o con personas terrenales, y dependiéramos de ir a una iglesia, a un lugar, para tener ese canal que realmente, creo yo, siento, como vos decís, tenemos todos, y en algún momento podemos acercarnos a personas como vos, que con respeto tratan este tema, y como vos decís, trabajás no solo en el momento de hacer la mediumnidad, no solo en el momento de recibir el mensaje o de estar trabajando con el consultante, sino que es un estilo de vida que vos llevás tanto en el alimento, en el cuidado espiritual y demás. Así que te agradezco, quedamos para próximas conversaciones, y pásame las redes y número de teléfono tuyo para así ya lo sumamos. Bien, ¿te lo paso ahora? Sí, claro, así ya queda en el aire. Bueno, mi número es 091 89 66 31, y las redes que yo manejo son Ani 44 25 20, y después, que es de Instagram, y después tengo Meraki. Genial. .af. Claro, ahí está. Nos olvidamos decir en un principio uno porque conoce, pero claro, vos además de la mediumnidad, que supongo que es el gran gancho por el que la gente va, brindás también otras terapias alternativas. Sí, también registros akáshicos, barras de haces facelift, que va conectado con barras también, pero es de otro lugar, es corporal, y reestructuración de células, mesa radiónica. También ahora estoy con el tema de meditaciones, porque la primera conexión que nosotros tenemos con todo lo que hacemos, lo primero es meditar y conectar con uno mismo. Eso es lo primero para nosotros, recibir mensajes y canalizaciones con el yo superior, que somos nosotros mismos en otra dimensión. Eso estoy haciéndolo ahora, que lo hago totalmente gratuito, y bueno, si están interesados me escriben, y es como una guía, ¿me entendés? Nosotros, yo por ejemplo hago terapias de Reiki también, Reiki canalizado, pero en realidad mi propósito va también por otro lado, que como terapeuta me gustaría que las personas supieran y se empoderen y sepan que saben, porque todos podemos ser, como te decía al principio, todos podemos canalizar y todos podemos percibir cosas, escuchar, si nos escuchamos un poco más a nosotros mismos también. Genial. Ana, muchísimas gracias. Quedan todos los contactos. Ay, gracias a vos de corazón por el espacio. Y seguimos en contacto y por más momentos como este. Gracias. Un beso grande. Bien, gracias a vos. Chao. Bueno, señoras y señores, hemos estado con Ana Faguaga hablando de mediumnidad. Hay una canción, vamos a honrar este momento, que se me ocurrió armar a mí
que es de artistas varios. Por ahí está Teresa Parodi, Soledad, Natalia, bueno, hay unos cuantos, está Franco Luciani, sobre una canción que me